Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero volver a la conversación sobre las personas llamadas artificiales para hablar con más detalle de la realidad en la que viven. Privados del alma divina, no pueden comprender nada más allá del mundo material. Y esto se puede explicar de forma muy sencilla. Lo similar atrae a lo similar. Estas criaturas carecen por completo de sentidos sutiles, ya que solo tienen un cuerpo físico. En cuanto a su conciencia, está programada exclusivamente para sobrevivir en el mundo tridimensional. Estas criaturas absorben en sí mismas, como una esponja, todo lo que concierne a este mundo. Cómo tener éxito en él, cómo obtener el máximo placer, cómo mantenerse al día con los demás, qué se debe hacer para cumplir con los criterios de éxito generalmente aceptados. Son ellos quienes forman la sociedad de consumo, tragándose obedientemente el anzuelo que les arrojan los medios oficiales, la publicidad, el cine, la moda, y otros atributos del mundo tridimensional. Están bastante contentos con esta realidad, en la que se sienten como pez en el agua, y todo lo que va más allá de sus ideas habituales sobre la vida, les provoca condena, irritación y, en ocasiones, agresión. E incluso los planes de los globalistas, de limitar a su libertad encerrándolos en las llamadas ciudades de 15 minutos no encuentran resistencia por parte de ellos, ya que estas ciudades no los privan de su forma de vida habitual y esos entretenimientos primitivos con los que se contentan incluso ahora. Por eso son, como dije antes, la locomotora de todas las ideas promovidas por los globalistas. Además, al ser ellos mismos creados artificialmente, se entusiasman con cosas tan progresistas, en su opinión, como la inteligencia artificial, la digitalización, la chipización y otros beneficios tecnológicos, que les prometen los títeres del estado profundo. Tampoco es posible convencerlos, o explicarles la verdadera esencia de los beneficios que se les prometen, ya que esto es exactamente para lo que su conciencia fue programada desde el principio. Por eso, queridos míos, les ofrecí meditaciones destinadas a neutralizar la influencia de los biorobots y clones en el proceso de ascensión de la Tierra. A medida que los hagan, el fondo energético de su planeta comenzará a nivelarse, aumentando así las vibraciones de la Tierra y la conciencia colectiva de la humanidad. Les pido que no descuiden estas meditaciones, que no les quitarán mucho tiempo, pero la eficacia de su acción será verdaderamente inestimable. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu trabajo en las meditaciones. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hoy quiero hablarles de otra categoría de personas que se pueden atribuir a aquellas que no son capaces de ir más allá del mundo tridimensional con su conciencia. Y hablaremos de almas humanas jóvenes que recién comienzan a encarnar en el mundo dual y aún no han tenido tiempo de adquirir experiencia para superar las tentaciones y dificultades en él. Estas almas, a diferencia de las almas antiguas, que vinieron a la Tierra desde dimensiones mucho más elevadas, llegaron aquí desde mundos de tercera densidad, para adquirir una nueva experiencia de vida en esos mundos. Y el hecho de que estuvieran en la Tierra, durante un periodo tan fatídico de transición a una dimensión superior, se convirtió en un gran éxito para ellos, ya que tuvieron una oportunidad única de un rápido crecimiento espiritual. Pero, desafortunadamente, pocos de ellos estaban preparados para esto, ya que su conciencia nunca había ido más allá de la tercera dimensión.
Solo aquellos que tuvieron la suerte de encontrarse cerca de almas humanas puras de las más altas vibraciones, pudieron dar un salto tan rápido directamente a la cuarta dimensión. Podrían ser sus padres, amigos o conocidos, aquellos en quienes confiaban incondicionalmente y a quienes les gustaría parecerse. En el campo energético de tales personas, su conciencia comenzó a cambiar rápidamente, gracias a lo cual pudieron crecer espiritualmente y rápidamente, aunque generalmente para elevar las vibraciones a la cuarta dimensión, las almas jóvenes que comenzaron su vida necesitaron decenas de años. Una maratón kármica en el planeta Tierra y a veces cientos de encarnaciones. Aquellos de ellos que se encontraron rodeados de personas y a veces no humanos con bajas vibraciones, completamente inmersos en el mundo tridimensional, no pudieron superar la frontera que separa la tercera dimensión de la cuarta. Por lo tanto, sin saberlo, se encontraron en el mismo grupo que vio robots, clones, reptiles y otros representantes de civilizaciones de baja vibración encarnados en cuerpos humanos. Como regla general, estas personas no vibran más alto que el tercer chakra, lo que les permite sobrevivir en el mundo tridimensional con todas sus reglas, actitudes, estereotipos y patrones, pero no lograron elevar su conciencia por encima de esto. Te bendigo, y te amo inmensamente por ayudar a las almas jóvenes. Canalizaciones divinas. Hoy quiero detenerme con más detalle en los procesos energéticos que ocurren en la Tierra como resultado de la existencia simultánea en ella de dos realidades que se diferencian significativamente entre sí, no solo en vibraciones, sino también en su componente mental y emocional. En general, estos procesos son idénticos a los que ocurren entre personas individuales que se encuentran en diferentes niveles de desarrollo espiritual y por lo tanto, en diferentes niveles de vibración. Pero en este caso, la interacción de dos realidades vibratorias diferentes es tan poderosa y abarcadora que introduce un caos energético que se extiende a grandes distancias, cubriendo ciudades y países enteros. Esto sucede en diferentes niveles: cotidiano, social, financiero, económico, político, militar. Ahora veremos cada uno de ellos por separado. Empezaremos por el nivel cotidiano, que afecta a casi todos los habitantes de tu planeta. Dado que los acontecimientos en la Tierra se están desarrollando ahora de manera tan rápida y aterradora para la mayoría de las personas que es imposible que nadie no se dé cuenta, su discusión tiene lugar en todas partes, en la familia, en el trabajo, en las redes sociales, con amigos y conocidos, en los medios de comunicación. Dado que las personas, o mejor dicho, los distintos habitantes de su planeta, ya viven cada uno en su propia realidad, que han elegido de acuerdo con su origen, crianza, educación, nivel de desarrollo espiritual, todos ellos emocionalmente, y a veces de manera bastante agresiva, defender su punto de vista, muchas veces el opuesto al que defiende su interlocutor. Como resultado, vibran a frecuencias tan diferentes que en el espacio energético ocurre algo similar a lo que sucede cuando intentas captar la onda deseada en un receptor de radio, pero simplemente no puedes hacerlo, por lo que en lugar de eso, de un sonido claro, solo se oyen ruidos y crujidos. En otras palabras, cuando entran en contacto personas cuyas vibraciones difieren significativamente y especialmente si estas personas están involucradas en disputas y discusiones, se produce una contaminación colosal del espacio energético. Es tan fuerte que una persona con un nivel de vibración alto puede sentirse físicamente mal.
Creo que muchos de ustedes ya lo han experimentado al presenciar debates de este tipo, incluso si no participaron en ellos. Por eso ya te he dado más de una práctica sobre cómo armonizar las situaciones negativas que surgen a tu alrededor, lo que ayuda a reducir la tensión y despejar el espacio energético. Ahora ese trabajo está alcanzando un nivel diferente, ya que el enfrentamiento entre las dos realidades, que se han desarrollado en la Tierra, se intensifica cada día más. Hoy nos detendremos aquí. Te bendigo, te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.